Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy nos vamos a ocupar del tema del algodón, un rubro que ha tenido sus altas y sus bajas, así como suena, en la economía nacional. De momento, gran producción, o como ahora que ha caído a uno de sus picos más bajos. Para hablar de este tema y también de algunas raíces históricas de esta producción, lo hemos invitado al doctor José Vargas Peña, presidente de Cadelpa. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristian? Gracias por la invitación. Bueno, lo he preguntado, ¿verdad? El tema del algodón. ¿Históricamente ha habido otras caídas como la que en este momento soporta el algodón? En los años 50, si bien yo era muy joven todavía, acababa de nacer, tuvimos por lo que contaba mi padre, tuvimos una muy buena producción de algodón en donde estaban involucradas firmas que hoy ya no las conocemos, Ríos y Jorba, Anderson & Clayton, la Fabril paraguaya, que era Bunge y Born, que fueron cerrando y fueron retirándose hasta los años 60, en donde el entonces ministro de Agricultura, y esto hay que hacer una corrección porque se le atribuye a Bertoni el resurgimiento del algodón, pero en realidad el mérito es del señor González Alsina, con la obtención de la semilla Reba 50 y un nuevo plan de apoyo al productor algodonero, se consigue ir avanzando hasta lo que llegamos, que fueron más de 550.000 hectáreas, con producciones muy altas, 750.000 toneladas al año, y que representaban en el Paraguay en ese momento, hoy en día ya las cifras son diferentes, representaban buena parte del ingreso por exportaciones de la fibra. Sumada a la fibra, porque el algodón es un producto muy noble, tiene no solo la fibra, sino que tiene la semilla que produce aceite y produce el expeller y el pellet de algodón que sirven para alimento de ganado. Puede producir margarina, es decir, tiene una serie de elementos que le dan un valor agregado. Se constituyó en una muy importante industria y en una muy importante fuente de trabajo tercerizado en transporte, en carga, en movimiento de cargas, etc. Finalmente llegamos a una situación como la que estamos ahora, en donde la producción cayó a niveles demasiado bajos. Creemos que este año habrán unas 15.000 hectáreas plantadas, de esas 550.000 que habían, y la mayor parte o casi la totalidad desarrollada por empresas privadas, ¿verdad? Hay trabajos muy buenos que están haciendo los menonitas en el Chaco, en donde también hay una muy buena obtención de semillas, y hay otras empresas acá en la región oriental que están encarando la parte agrícola y que van a ser, yo creo, que la base de la recuperación de este producto, porque este es un producto que es negocio en todo el mundo. Ha sido un gran negocio en el Paraguay y creo que va a volver a ser un gran negocio. Son coyunturas que tenemos que superar y vamos a conseguir que se convierta nuevamente en un negocio. Ahora imagínense 750.000 toneladas de algodón en rama, ¿verdad? En rama, sí, materia prima. La cantidad de unidades familiares que se dedicaban a eso, las industrias, todo eso ha dejado, como dicen ahora, experticia, no me gusta mucho el término, pero experticia en el tema de tanto de sembrado, cosechado, procesado industrial. Toda esa es tecnología, es conocimiento que está disponible ahí para iniciar una reconstrucción del sistema o del área. Bueno, había una estructura, hoy ya no existe. Había una estructura financiera primero, que es la sangre que necesita todo emprendimiento económico. Había una estructura técnica que hoy en día sería obsoleta. Hoy en día, si hay que encarar la recuperación del algodón, hay que encararlo sobre la base de la productividad. Es fundamental que vayamos de niveles históricos de 1.200, después cayó a 600 kilos por hectárea, que ya era impracticable, ¿verdad? Y que fue lo que llevó finalmente a esto.
Tenemos que pensar, yo creo que a nivel, si vamos a continuar con el algodón cultivado a nivel de familia agrícola, agricultora, a niveles superiores a 2.000 kilos por hectárea. Hoy en Paraguay se obtienen 4.000 kilos y más que 4.000 kilos con buena tecnología. De modo que es plenamente posible desarrollarlo. El problema es que hay que generar un nuevo criterio de trabajo y tendremos que entrar mucho en la mecanización, porque la migración que ha habido del campo en los últimos años ha sido muy fuerte. Mucho del trabajo que se hacía a mano, hoy en día ya se hace solamente a máquina. Yo recuerdo que en la plenitud, en la década de los 90, 91, 92, 93, que fueron los picos de producción, se hablaba de entre 80 y 120.000 familias dedicadas a la producción del algodón. Llegamos a 180.000 familias. No es solamente ese el impacto positivo que tenía el algodón. Cada desmotadora tiene por lo menos 200 obreros y tiene otros tantos personal raso, por decir así, que se dedica a alzar bolsas, etcétera, tercerizado. Tiene transportistas. Es enorme la cantidad de aporte, el efecto multiplicador que tiene el dinero que entra vía el algodón es enorme. En su buena época se notaba la llegada del algodón a las zonas porque provocaba una aglomeración de camiones, de receptores. Y el comercio crecía notablemente y se generaba un factor muy importante. Las familias tenían dinero para remedios, para medicinas, y los chicos iban al colegio con cuaderno y lápiz y iban con calzado. Se notaban los buenos años en los malos años con eso, ¿verdad? Es decir, es un producto que, y por eso en todo el mundo, países como Estados Unidos, Europa, tiene un programa algodonero, por ejemplo. Uno dirá ¿qué tiene que ver Europa? Bueno, Europa tiene un programa y subvenciona su producción. Claro. La China continental, África, Australia, no sé, en todo el mundo existen esquemas. Tenemos acá al lado nuestro Brasil, que tiene un plan muy exitoso, es el principal exportador latinoamericano en este momento y el principal consumidor. Ellos tienen una industria textil muy importante. Que nosotros debiéramos haber sido una potencia algodonera, así como hoy lo somos con la soja, por ejemplo, ¿verdad? O con la carne. Estábamos en ese umbral, en el umbral de los grandes productores. Así mismo, teníamos buena calidad, teníamos confiabilidad, porque el producto paraguayo era confiable y tenía... Era referencia incluso, creo, ¿no? ¿Qué cosa? Era referencia. Era referencia en Liverpool, era referencia, tenía un precio de referencia, nuestro propio. Teníamos una presencia firme en el mercado y que la podemos recuperar, ¿por qué no? Enseguida volvemos con el doctor Vargas Peña hablando del tema del algodón. ¿Cómo volver con este producto a los grandes mercados internacionales y sobre todo el efecto redistribuidor de riqueza que tiene este producto que ha sido tradicionalmente uno de los mejores en el Paraguay? Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Retornamos con Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros aquí en el estudio con el doctor José Vargas Peña, de Cadelpa, hablando del algodón como si fuera una especie de recuerdo histórico, grato, lo que fuere. Usted dijo algo recién que me quedó rondando, que es países importantes, grandes países desarrollados que cultivan un producto que todo el mundo podría decir esto es más propio de países en desarrollo, países subdesarrollados, que de países industrializados. Pero sin embargo dijo, hay países que subsidian el algodón, ¿verdad? ¿Es posible que en nuestro país hagamos lo mismo si se trata de reconstruir toda una cadena de negocios? Bueno, como realidad nada más lo planteo.
el mundo subvenciona el algodón. La subvención que se otorgó este año ronda los 10.500 millones de dólares en el mundo. Subvención directa, no hablamos de subvenciones indirectas. De modo que esa es una realidad que si nosotros queremos volver a plantear el algodón como una alternativa agrícola e industrial, tenemos que considerarla muy seriamente. Todo programa debe tener sustentabilidad en el tiempo, eso es muy importante. No podemos lanzarnos a un programa en donde quedemos por el camino. Uno de los problemas que tiene el algodón es la alta fluctuación del precio. Para eso hay mecanismos que el mismo algodón puede generar sus fondos para autoabastecerse o autosubvencionarse en la parte de precio. Pero hay que empezar el camino y hay que armar la estructura jurídica, financiera que sostenga eso. El Estados Unidos subvenciona, es conocido, tienen, no sé, 10 o más subvenciones directas al algodón, al precio, a la distancia en que se planta, lo que ellos le llaman el set aside, que es decir, bueno señor, este año no plante 100 hectáreas o 100 acres, plante 70, por las otras 30 nosotros le pagamos, como si usted hubiese plantado. China continental lo hace, Europa lo hace. Europa tiene, increíblemente Europa tiene un plan algodonero que básicamente vive en Grecia y España. En fin, en general el mundo subvenciona su producción algodonera por el alto impacto que tiene en la economía. ¿Sabe lo que me produce, podríamos decir hilaridad, pero no es hilaridad, sino lo curioso que es que una economía que son los campeones del mercado libre, del libre mercado y de la libre competencia como Estados Unidos, utiliza estas herramientas de subvención para regular el negocio? Y lo hace con todos los productos de primera necesidad, el trigo, el maíz, la cebada, todo lo que entra en la composición diaria de alimentos, ellos van a subvencionar la base para evitar que se le disparen los precios, o de repente sean muy altos o de repente sean muy bajos, ¿verdad? O sea, esos mecanismos existen en los países industrializados, en los países cabecera de la economía de mercado. No solamente existe en eso, ellos tienen otro tipo que no se podrían llamar subsidios directamente, pero que son subsidios. Por ejemplo, China o Estados Unidos mismo tienen un stock estratégico mínimo, y para obtener ese stock estratégico ellos levantan el precio a nivel mundial las veces que sea necesario. Claro. Sobre todo China está con un enorme stock que es tan grande como todo el resto del mundo en este momento y sigue subvencionando. De hecho, China, por ejemplo, para su agricultor tiene un precio que no baja de 20, 25 centavos de dólar por encima de cualquier mercado del resto del mundo. Esos son 400, 500 dólares la tonelada, que es la primera subvención que le otorga China a sus productores, por ejemplo. Y en ese panorama de mercado, ¿todavía puede seguir siendo exitoso el algodón paraguayo? Sí, de hecho nosotros prácticamente sin subvención hemos subsistido ante esas circunstancias. Existe otra herramienta que no hay en el Paraguay, que es la bolsa de mercaderías, que permite sostener en el tiempo o apostar a los precios, a los mejores precios, ¿verdad? Que es una herramienta que tampoco tenemos acá en Paraguay. Las veces que nosotros nos hemos cubierto en el mercado, lo hemos hecho a través de la bolsa de Nueva York. Brasil tiene su bolsa, Argentina tiene la suya, y no sería mala idea ir pensando no solamente para el algodón en el establecimiento de una bolsa con la producción de cereales que existe hoy en día en Paraguay, con lo que puede ser la producción algodonera en el futuro, tener una bolsa de cereales, creo que puede ser un objetivo que creo que no está lejano de llegar a nuestro país. Además, con la tendencia a la imposición de productos naturales, es decir, la competencia que se planteó entre fibra de algodón, fibra natural y la fibra sintética, uno diría el partido tiene que estar resolviéndose o debería estar resolviéndose a favor de las fibras naturales, entre ellas el algodón. Ahí juegan muchos aspectos, ¿verdad? Sin embargo, para ser breve, porque si no me tendría que extender demasiado,
Sin embargo, el algodón no ha sido reemplazado por la fibra sintética, a pesar del precio y a pesar de las prestaciones que dan muchas veces la fibra sintética, sobre todo en cortinas o en alfombras, etc. El algodón tiene, a pesar de eso, un crecimiento de consumo que está por el 2% anual, que es una cifra muy grande a nivel mundial, ¿verdad? A pesar de la aparición de diferentes tipos de fibras. Otra cosa que ha evolucionado mucho localmente en los últimos 20 años con relación a nuestro pico de los 90 es el mercado financiero paraguayo. El mercado financiero evolucionó mucho también. Es decir, hay más bancos, hay más volumen de créditos, se supone que las tasas están bastante manejadas, bastante acotadas. ¿Podría influir eso en algo, en la recuperación? Yo creo que mucho. Yo creo que hoy en día existen financieras y existen bancos que tienen una política agresiva, diría, de colocación de préstamos en el interior del país. Yo creo que esa estructura financiera puede ser de gran utilidad para formar parte del conjunto de medidas que se deberían tomar y que deberían estar sustentados en ese financiamiento, ¿verdad? Y creo que el financiamiento que lo hacíamos nosotros antes tomábamos el dinero y nosotros dábamos. Creo que ese financiamiento, por su especialización, debería quedar en manos de los bancos, y el agricultor dedicarse a la parte agrícola y el industrial dedicarse a la parte de industria, ¿verdad? Perfecto. Con el doctor José Vargas Peña estamos abordando el tema algodón. En el último bloque, futuro de este rubro, las nuevas tecnologías, el algodón transgénico y otra cantidad de cosas, producción de semillas, que componen este negocio tan complejo y tan rico. Volvemos enseguida. Retornamos en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía con el doctor José Vargas Peña, de Cadelpa, productor industrial del algodón, con una rancia tradición del apellido Vargas Peña en el tema del algodón desde muchísimos años. De aquí en más, ¿a qué hay que ponerle acelerador en este tema del algodón si queremos lograr que recupere, digamos, el imperio que tenía antes como parte, como integrante de la economía? Bueno, Cadelpa de hecho lo está haciendo a través de sus asociados. Hay asociados que están trabajando ya en incorporar nueva tecnología, que es el factor básico, entendemos. Hay que traer tecnología, ya no se puede hoy sin tecnología. Hay un tema que es muy sensible, que es el tema de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados. Es difícil pensar en variedades no transgénicas hoy en día y no tenemos una evaluación a fondo, pero sí hay una evaluación primaria, digamos, del efecto. Experimental. Y mucha de la necesidad de utilizar venenos, de utilizar insecticidas en el cultivo del algodón en particular, se ven mejorados por una buena práctica agrícola y con semillas transgénicas que van ya contra cierto tipo de plagas. La rentabilidad, la productividad primero y la rentabilidad es categórica a favor del producto modificado, del producto transgénico. Yo sé que esto es una cuestión muy sensible a mucha gente, pero que opinan que esto no debería darse, pero yo creo que es una realidad y es una realidad que el mundo la está adoptando. Prácticamente ya en todo el mundo está ingresando el transgénico, y ya hay varias generaciones ya de transgénicos, sí, que ayudan a que inclusive lo que le llamaban carpida antes, que para sacar los yuyos y todo esto, se evite con cierto tipo de variedades, ¿verdad? También sí, contra cierto tipo de gusanos, de plagas que afectan al algodón.
¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que armar un esquema financiero, está armado, habría que adaptarlo a las necesidades, habría que incorporar la tecnología que ya hay y los modelos que tenemos en Brasil, en Argentina, no vayamos más lejos, de quienes vecinos nuestros han conseguido ir más adelante que nosotros en el tema algodón específicamente. Y acá hay suficiente experiencia, hay técnicos paraguayos excelentes, que creo que su opinión debe ser escuchada muy seriamente y podemos pensar, creo que en un resurgir del algodón en un, no sé si corto plazo, pero sí a mediano plazo. ¿Ya no sería con el modelo familiar, más bien mecanizado, empresarial o semi-empresarial? ¿Cómo sería? Yo creo que la tendencia es ir al mecanizado empresarial, pero también hay estamos viendo formas de mecanización del pequeño agricultor. Claro. Eso ya deberá formar parte de un programa en donde el Estado debe decir nos interesa o no nos interesa y nos interesa dentro de estas pautas, de estas condiciones. Creo que algo todavía puede llevarse a la agricultura familiar con éxito. Porque tierra parece haber suficiente. Es decir, hay, por ejemplo, colonias del INDER. Acá estuvo un experto explicándonos la cantidad de hectáreas que hay distribuidas en reforma agraria, muchas de ellas improductivas, otras aplicadas a otros fines. Bueno, o sea que tierra hay suficiente. Tierra sobra. Aparte, el algodón es un buen complemento de la soja. En Brasil están consiguiendo, rotando con soja, están consiguiendo hasta 35% más de soja luego porque el algodón incorpora componentes, como entre ellos el nitrógeno que la soja toma, ¿verdad? Entonces, esa combinación de lo que uno toma, el otro saca, o lo que uno saca, el otro toma. Tenemos que iniciar a mover esa rueda para que quienes son profesionales en la agricultura vean las ventajas. Y eso lo tenemos acá, cruzando la frontera lo tenemos, tanto en Brasil como en la Argentina, ¿verdad? Claro. Y a ver, usted es un cultivo alternativo a la soja, es decir, rotativo. Quiere decir que incluso puede llegar a tener márgenes de rentabilidad mucho más altos que otros cultivos que también dedican, como el trigo, por ejemplo, que está haciendo unos márgenes mínimos de rentabilidad prácticamente al borde de lo negativo. El algodón tiene muy buena rentabilidad, tiene otra característica, siempre hay mercado. Él puede tener mejor o peor precio, pero siempre hay mercado. Y existe una tecnología que en el Paraguay todavía subsiste, que sería bueno no perderla. Tecnología en el mercado, en criterios de manejo industrial, en criterios de manejo agrícola inclusive, ¿verdad? A los cuales hay que incorporarle esa nueva tecnología que, como digo, está disponible hoy en el mundo y a no muy alto costo. No, y se ha estado explicando, aquí incluso en este programa estuvieron técnicos de Invío, por ejemplo, o también de Monsanto, explicando que no hay nada que hacer con el tema, hay que incorporar biotecnología si queremos que los rindes suban, porque la demanda sigue subiendo. Es decir, el mundo va a ser dentro de 20 años de 10.000 y pico de millones de habitantes. Van a necesitar más comida, van a necesitar más vestimenta. La curva de crecimiento va a seguir para arriba y la de abastecimiento debe acompañarlos necesariamente. Así mismo. Si no es con tecnología, no sé cómo. El algodón definitivamente es un producto, entendemos nosotros como Cámara, un producto importante, y es la razón por la cual seguimos existiendo a pesar de que estamos en un periodo de congelamiento, digamos, en nuestra actividad. Hay capacidad instalada suficiente como para desmotar unas 300.000 toneladas. ¿Todavía fácil. ¿Quedan desmotadoras hasta Quedan ese nivel? Todavía, se fueron muchas, pero quedan todavía. Tuvimos en la buena época, tuvimos más de 1 millón de toneladas de capacidad. Sí. Y quedan empresas dispuestas a acompañar eventuales programas, ¿verdad? Bueno, ojalá que esto sea escuchado y que lo que ustedes predican desde Cadelpa tenga sus efectos, porque sería como volver a un negocio que no debería haber desaparecido nunca del Paraguay. Desapareció, vaya a saber por qué razones, pero no es cuestión de ocuparse de eso ahora, sino de ver el futuro. Doctor Vargas Peña, gracias por venir. El pueblo paraguayo puede seguir encontrando caminos para mejorar su economía y su estándar de vida. Muchas gracias, muy amable.
Nosotros ponemos punto final a Tierra TV. Nos encontraremos aquí en este mismo espacio, en su próxima edición. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Fue una realización de Alicante.